Hay un movimiento de protestas internacional. Une a la generación Z de Nepal a Perú bajo una bandera pirata, la de Monkey D. Luffy, el protagonista del anime One Piece. En la serie, Luffy y su tripulación se enfrentan a un gobierno mundial corrupto y luchan por la libertad. Para quienes crecieron entre memes y esta cultura pop, esa calavera con sombrero de paja es un símbolo político. Avancemos un paso hacia adelante sin temer, en lugar de continuar fingiendo saber mentir. Primero fue la llamada Primavera Asiática. En menos de un mes cruzó océanos y empezó a llamarse la Revuelta de la Generación Z, entendida como un movimiento nacido en las redes. No todos los jóvenes de esta generación protestan, obviamente, pero los que sí lo hacen están transformando el activismo mundial. ¿Qué los mueve? ¿Cómo se organizan? ¿Y qué impacto real están teniendo? Vamos a ver. La generación Z, los nacidos entre 1997 y 2012, ya no es una minoría. De Nepal a Marruecos, una cuarta parte de la población o más pertenece a la generación Z. En Indonesia y Perú son casi 1 de cada 4 habitantes. Eso significa que esta generación es demográficamente poderosa. Son millones de jóvenes que están entrando a la universidad, al mercado laboral o incluso la política, a veces todo al mismo tiempo. Si se movilizan, pueden redefinir el rumbo de sus sociedades. Nosotros nos organizamos por medio de las redes sociales, en este caso Instagram, TikTok. Son los primeros nativos digitales al 100%. Crecieron rodeados de smartphones, tablets, redes sociales y un largo etcétera. Y aunque a veces parezca que solo comparten memes, están reescribiendo la forma de hacer política. Mezclan la viralidad con la acción callejera. Es un activismo híbrido donde el meme y la marcha tienen el mismo objetivo: protestar lo que perciben como injusticias. Yo uso las redes sociales para expresarme respecto a distintas problemáticas que abarcan, por ejemplo, la salud, la pobreza y demás. Sienten que los medios tradicionales les han dejado de lado. Y lo que me parece injusto, lo que indigna bastante, que los canales de televisión, o sea, nacionales, no den a entender lo que está pasando acá en el país. Dan a entender que hay policías maltratados, hay policías golpeados, pero ¿qué pasa? ¿Dónde están los jóvenes? Las redes les permiten una participación directa, sin filtros, pero también tiene sus limitaciones. El joven, ¿verdad?, utiliza mucho las redes sociales en forma de protesta, en comentarios, y sirve para organizarse, pero hay una contradicción bastante, ¿verdad?, que eso evade el de juntarse y verse el cara a cara, en poder charlar y discutir directo. Según un estudio de YouTube, el 52% de los jóvenes en México y Argentina dice que aprende sobre las causas que los mueven a través de redes sociales. Y en Perú, el 45% afirma que los artistas, músicos o atletas que siguen defienden activamente una causa. El mismo estudio concluye que la generación Z de América Latina se ve definida por 3 ejes: el activismo, las relaciones y el autocuidado. En otras palabras, quieren cambiar el mundo, pero también quieren cuidar de sí mismos y de los suyos. Todo empezó cuando vi un video en Instagram de jóvenes en Europa movilizándose por la crisis climática y ecológica, y ahí me llamó mucho la atención y me indignó que acá en mi país, en Argentina, nadie estaba hablando de esto. Es sin duda una generación que no está conforme con cómo están las cosas. Y en cuanto a los valores compartidos que podemos ver en las últimas movilizaciones, es una búsqueda de equidad y participación. Ya no hay luchas aisladas. Lo climático, lo racial, lo económico, lo de género y lo digital se entrelazan en una sola narrativa de justicia. Tienen una manera de entender también lo que es la diversidad, la inclusión. Tienen una sensibilidad hacia el medio ambiente, hacia el cambio climático. Y desconfían de las instituciones, no solo los medios de comunicación, también los partidos políticos dejaron de ser grandes referentes. Están haciéndose sentir sobre cómo les afecta la corrupción. Es también una respuesta a esta ola de cultura autoritaria que estamos viendo a nivel global. Y también representa una preocupación, ¿sí?, en cuanto a oportunidades en el futuro. Sus causas son globales. Los jóvenes de Lima, Yakarta o Belgrado comparten los mismos hashtags y los mismos miedos.
sistemas de trabajo, las oportunidades laborales, y es una juventud que se ve bastante preocupada por la precariedad en ese sentido, y les preocupa de cómo adquirir una vivienda, cómo va a ser el futuro y también los modelos laborales actuales. Y ellos también tienen una noción de lo que es justicia, o sea, quieren participar en una nueva noción de lo que es justicia. Queda claro entonces quiénes son, qué les mueve y cómo protestan. Pero ¿qué buscan exactamente? Detrás de cada bandera y cada consigna hay un mismo reclamo: más participación, menos jerarquías. Quieren estructuras horizontales, espacios donde sus voces realmente cuenten. Hay cuestiones que incluso, como la reforma agraria, los latifundios, el acceso privilegiado a las leyes y a los estatutos de poder, son cuestiones que nunca se subsanaron en nuestro país. Y que lastimosamente, más que buscarse remediar eso, se está desde el poder tratando de buscar o decir que es algo natural o que es algo que ya está así, que no es ningún tipo de problema en realidad lo que está pasando. Hay una desconfianza como en la vieja guardia, que no les habla a ellos o les dice, ¿tú qué sabes? Y es bueno, yo sé todo esto, yo estoy en la calle o yo soy de una generación muy educada, que es como este quiebre entre los millennials y la generación Z, con todo este malestar y estoy dispuesto a hacerme cargo. Entonces, se viene el recambio, es eso. Y están perdiendo la paciencia con problemas que siguen sin solución. Sobre todo el tema de la inseguridad, la alta crisis de la corrupción dentro del Estado. Porque ya estamos cansados de tanta ineptitud del Congreso, de la policía, de la Fiscalía, de los presidentes. Según la ONG Visions of Humanity, quienes encabezan las protestas son jóvenes muy activos en redes. Reclaman mejores condiciones de vida y también transparencia, igualdad y el fin de la corrupción. Esta generación busca modelos de trabajo híbridos, jornadas más cortas y la posibilidad de tener trabajos secundarios para complementar los ingresos. Pero lo que encuentran con frecuencia es precariedad, contratos temporales y poca seguridad social. Con frecuencia tienen trabajos que sus padres a veces ni entienden. A eso se le suma otro desafío, los llamados ninis. Un 20% de los más de 100 millones de jóvenes latinoamericanos no estudian ni trabajan. Y la mayoría son mujeres que realizan labores de cuidado no remuneradas. La generación Z también quiere más estabilidad. Según un estudio en México, más de la mitad considera que el éxito personal es su mayor prioridad, seguido de una vida honesta y respetable y el aprendizaje continuo. A nivel mundial, ¿cómo han sido los casos de éxito de estas protestas? La generación Z ha pasado de las redes a las calles con distintos resultados. En Bangladesh, Nepal y Madagascar, la presión fue tan grande que los gobiernos fueron derrocados. En Perú, las protestas alentaron una moción de vacancia contra la presidenta y su posterior renuncia. Y en otros países, como Kenia o Marruecos, se lograron importantes reformas legislativas. Las causas del descontento varían de un país a otro. En Bangladesh fue un controvertido sistema de cuotas para empleos en puestos públicos. La primera ministra terminó dimitiendo. En Nepal fueron la corrupción y el lujo de las élites. El gobierno renunció temporalmente y designó una primera ministra interina. La organización fue descentralizada, sin líderes visibles, pero muy eficaz. En Madagascar, los reclamos por cortes de agua y energía llevaron al presidente a disolver su gobierno. En Kenia, la generación Z se opuso a un proyecto de ley que buscaba subir impuestos para pagar la deuda del país y financiar proyectos de desarrollo. Finalmente fue revocado. En Marruecos, las protestas contra el desempleo juvenil y la falta de servicios básicos empujaron al gobierno a aumentar los gastos en sanidad y educación. Los jóvenes criticaban que se diera más prioridad a los estadios del Mundial de 2030. Pero los jóvenes marroquíes siguen descontentos y las protestas continúan, al igual que en Serbia, Indonesia, Filipinas y Perú. Más adelante veremos qué ocurrió exactamente allí. En varios de estos casos estuvo presente la bandera pirata con la calavera de One Piece, un símbolo de rebeldía que se utilizó por primera vez en Japón en 2024 durante las protestas contra la corrupción política. Han llegado más de ellos. Son la peor generación, ¿no? Estos casos muestran cómo una generación joven y conectada puede influir en la agenda pública mediante boicots virales,
campañas que escalan a lo institucional y propuestas de ley impulsadas desde la presión social. Los piratas jóvenes y fuertes que liderarán la próxima era llegarán al nuevo mundo. A todas estas, ¿cómo van las protestas de la generación Z en América Latina? En América Latina, la generación Z no es una minoría. Son 165 millones de personas, 1 de cada 4 habitantes, según el Banco Mundial. Es una fuerza demográfica que quiere ser tomada en cuenta políticamente y volverse parte activa de las soluciones. Esta generación exige participar en la toma de decisiones como co-creadores de un nuevo pacto social. Bueno, creo que una característica de esta generación tiene que ver con la falta de representación que sentimos, ¿no?, con los partidos políticos tradicionales, y que esto genera en los jóvenes una necesidad, primero obviamente de sentirse representados, que eso creo que lo tenemos todos, pero los jóvenes, a diferencia de los adultos, resuelven esta falta de representación por vías no institucionales. En Perú, frases como "este gobierno no nos representa", "no más corrupción" y "nos están matando" se escuchan en cada protesta. Porque no van a hacer nada si nosotros no nos manifestamos. Puede sonar radical, pero ellos nos tienen que tener miedo para que recién actúen. No están haciendo nada, no les interesa nuestra vida, no les interesa nuestra educación, no les interesa cada persona, solo les interesa llenarse los bolsillos y seguir ellos felices. Ciertamente nuestra presión en las calles es lo que ha ayudado de alguna forma a que el gobierno tome algunas acciones. Entonces esto es bastante positivo, ¿no?, y debe llamar la atención a todo el mundo para que puedan venir a participar en las marchas. En Perú, el detonante de las grandes protestas de septiembre de 2025 fue la reforma del sistema de pensiones. Aunque el gobierno retrocedió rápidamente en los puntos más polémicos, las protestas siguieron ampliando su alcance hacia temas más profundos: la corrupción, la inseguridad y el descrédito general de la clase política. Con banderas pirata y el símbolo Z, miles de jóvenes salieron a las calles inspirados por movilizaciones en otros países. En un contexto de falta de liderazgos tradicionales, los colectivos estudiantiles asumieron un rol central, aunque también participaron jóvenes no universitarios. No, ya he visto cambios y los cambios pueden surgir de un día para el otro si es que nos movemos muy bien. Es de suma importancia porque nos hace partícipes, ¿no? Salir a las marchas, en este caso, nos demuestra que estamos unidos y sobre todo que estamos logrando cambios. En Lima, la llamada Marcha de la Generación Z fue reprimida con gases lacrimógenos y balas de goma. Un manifestante murió tras recibir un disparo de arma de fuego y hubo decenas de heridos y detenidos. Yo como brigada de primeros auxilios he estado en primera línea atendiendo a pacientes. Hubo un personal con paro cardíaco, un joven, al cual estuvimos atendiendo por más de 20 minutos y fue referido a un hospital, pero durante esa travesía yo también fui afectado. ¿Por qué? Porque los policías me empezaron a golpear en la cabeza, me conducieron hematomas en el cuerpo, en las manos, en los brazos. Por más que era brigada de salud, no me respetaron. En las últimas protestas se ha evidenciado, ¿no?, el tema de la alta represión policial. Mandaron 5.000 policías para reprimirnos. Yo tuve que socorrer a varios infectados. En este caso hubo heridas incluso dentro de los cuerpos, de los cuales ni siquiera quisieron prestarse para socorrer, ¿no?, en caso de los hospitales. En Paraguay, somos el 99,9% y no queremos corrupción, fue el grito de guerra de una generación frustrada. El 28 de septiembre de 2025, cientos de jóvenes paraguayos, autodenominados Generación Z, se manifestaron en Asunción contra el gobierno de Santiago Peña, denunciando corrupción, nepotismo y precariedad en servicios públicos como salud pública y transporte. Denunciaron también la falta de oportunidades laborales. Y la movilización fue por muchos factores actualmente en el Paraguay, como por ejemplo los de salud. Queremos reformas de salud, de transporte público, queremos reformas de educación, de reformas judiciales, porque estamos notando que cada vez que sale un caso de algún corrupto se le salva por el oficialismo, siempre queda impune. Muchas veces en Paraguay se habla de ser
como una joya en lo macroeconómico, de la estabilidad económica, pero en la calidad de vida de mi gente, de nuestros compatriotas, eso no se refleja. Los temas que más me preocupan y por los cuales desearía cambios reales son en el aspecto de la salud y la educación. La respuesta del Estado fue el despliegue masivo de 3.000 agentes en Asunción para marchas de entre 500 y 1.000 jóvenes, el uso de gas pimienta, enfrentamientos y un total de 31 detenidos. Los manifestantes denunciaron abusos y detenciones arbitrarias por portar objetos como bananas o inhaladores. Nosotros fuimos víctimas de una brutal represión el otro día. Cuando yo fui detenido, yo pregunté cuáles eran las causas por lo que yo estaba siendo detenido y la policía ni siquiera te informa que por qué estás siendo detenido, a dónde te van a llevar y quiénes son los oficiales que te están llevando. Paraguay es considerado uno de los países más corruptos de América Latina, según Transparencia Internacional. La oposición está fragmentada y sin liderazgos fuertes, lo que da protagonismo a movimientos espontáneos como el de la generación Z. La fragmentación de la oposición, ¿sí? No lograr articular un proyecto alternativo de Estado que a la ciudadanía le pueda interesar acompañar. Entonces, mientras la oposición no tenga un proyecto, una estructura de orden, difícilmente se pueda hacer escuchar nuevas voces y también dar espacio a nuevas ideas y participar en este modelo de Estado que se está llevando adelante. En Argentina, la bandera pirata también apareció. Aunque las protestas no alcanzaron la magnitud de las de Perú o Paraguay, en septiembre pasado miles de estudiantes universitarios marcharon contra el ajuste presupuestario del gobierno de Javier Milei. Entonces, los jóvenes de mi generación, incluso los más chicos, lastimosamente solo vivimos en un país donde siempre hubo inflación, siempre había problemas económicos, y si bien ahora eso se está, o pareciera que se está encaminando, solucionando, sí nos vuelve totalmente escépticos a cualquier cosa que vaya a pasar, ¿no? Entre pancartas y consignas destacaba una frase tomada del universo One Piece: no al desfinanciamiento de la educación pública, Ohara presente, una referencia a una isla destruida por defender el conocimiento. Acá en Argentina creo que una de las bases que estamos fundando en relación a la militancia y todo lo que estamos luchando es mucho, bueno, estando acá en la universidad, lo que es el financiamiento por la universidad. Después en conjunto se suma mucho todo lo que es la lucha por los jubilados también. En Argentina, la generación Z es, como muchos la llaman, hija de múltiples crisis. Desde que nacieron han visto devaluaciones, recesiones y cambios políticos abruptos. Esa inestabilidad constante ha moldeado su forma de entender el futuro. Creo que nosotros somos jóvenes que nacimos escépticos por el contexto en el que nos toca vivir, pero eso no nos hace apáticos. Inflación, default, desempleo, corrupción, estas son palabras del día a día. Por eso la música de esta generación está marcada de letras así. No para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Ahora, ¿qué ejemplos podemos seguir y qué soluciones podemos aplicar para darle espacio a las exigencias de la generación Z? El acceso a una información global y en tiempo real ha permitido que la generación Z conecte sus luchas locales con causas juveniles de otras partes del mundo. Ese intercambio constante de ideas ha enriquecido su mirada crítica y sus estrategias de acción, haciendo que una protesta en Lima o Buenos Aires dialogue con otra en Seúl o Yakarta. Es interesante porque las personas usualmente que entran a la institucionalidad política son personas bastante mayores, personas que en general el chiste es en cualquier otro tipo de trabajo no te dejarían contratarlo por la toma de decisiones, problemas propios de la ADG, la resistencia al cambio. Son personas que cuando uno avanza en edad se vuelve más rígido, uno ya sabe las cosas que le gustan, las que no le gustan y lo demás no lo entiendo, ok, y nos va a pasar a todos. Estos jóvenes están ampliando los márgenes de la ciudadanía activa. Entienden que la política no se limita al voto ni a los partidos, sino que también se ejerce desde un post o una campaña digital. Entonces la generación Z está entrando con muchas ganas
sobre todo a través de ONG y de activismo, y eso significa que se genera un recambio. América Latina es un lugar joven, con mucha energía, sobre todo porque los mayores están muy desgastados debido a nuestra propia historia. Al final, todo forma parte de una constelación de luchas conectadas. La generación Z reclama justicia de género, defensa ambiental, reconocimiento de diversidades, equidad económica y bienestar emocional. Son una visión integral de los derechos humanos y del cambio estructural que consideran necesario. El mayor mensaje que podemos, o que puedo dar yo desde mi lugar como presidente de Juventud LAC, es que mantengamos la energía y la fuerza y las ganas de seguir manifestándonos por aquellas cosas que nos convocan o que nos interpelan, pero que busquemos formas alternativas de hacerlo. Y hay que pensar en maneras de convertir la preocupación en práctica. Quizás antes era ir a la calle y quizás ahora sean las redes sociales, pero siento que tenemos que pensar estratégicamente para convertir todas nuestras preocupaciones en propuestas reales que se conviertan en transformaciones para las personas, porque al final, si nosotros solo nos manifestamos, está buenísimo porque obviamente es mejor que nada, pero creo que todos los jóvenes que salimos a la calle o que hacemos videos en redes sociales para hablar de temas que nos interpelan, que en nuestro caso es la democracia, la libertad y los derechos humanos, lo hacemos porque queremos transformar la realidad. Muchos en la generación Z quieren participar de manera directa y constante. Y creo que ese es el punto, que nos falta ese pasito para transformar la realidad que nosotros queremos todos los días, como contribuir a ese, llamémoslo quizás ingenuamente, un mundo mejor, pero creo que los jóvenes tenemos esa vocación y esa pasión de yo quiero que las cosas cambien para bien. Imaginan nuevas formas de democracia participativa, con consultas populares vinculantes, presupuestos codiseñados con la ciudadanía y gobiernos obligados a rendir cuentas con total transparencia. Lo único que pido es que salgamos todos, hagamos valer nuestros derechos y no nos quedemos callados porque ya hay demasiados asesinatos, crímenes, y eso es lo que no queremos. Por eso siempre siento que está bueno movilizar organizado, con un protocolo de seguridad, con organizaciones que mientras más seamos en la calle y mejor organizados estemos, más difícil es para la policía avanzar. Ese es un riesgo inminente de cualquier movilización. Yo acompaño mucho, por ejemplo, el reclamo de los jubilados en nuestro país. Suelo ir los miércoles a acompañarlos. Y ves el accionar policial también de amedrentamiento, de represión. Y muchas veces eso, y el activismo digital lo que tiene es que intensifica estas cosas. Sueñan con una política que funcione como un diálogo horizontal, una política donde la escucha y la colaboración reemplacen la distancia y la desconfianza. Esta generación quiere protagonizar el cambio. Entonces yo creo que una de las cosas que más debería de haber es que el pueblo se involucre en las decisiones que se hagan, ¿verdad? Que se le escuche, ¿verdad? Cuáles son en realidad sus necesidades, porque en sí la clase trabajadora es la que más sabe qué es lo que necesita. Que ningún ciudadano puede terminar la noche tras las rejas por haber ido a manifestarse. O sea, eso es una locura que no se puede permitir, y nosotros, viniendo desde una herencia dictatorial, ¿verdad? Y en toda la región pasa esto. Tenemos que también ser custodios de eso que dije, ¿verdad? Tenemos que estar a la vanguardia de cuidar nuestra democracia, que nunca estuvo tan en vilo como ahora. En Honduras, el Plan Local de Juventud, Paz y Seguridad en San Pedro Sula mostró el poder de la participación juvenil en el diseño de políticas públicas y soluciones locales. En Perú, iniciativas como Tejiendo Ciudadanía y Red Pública usan la tecnología para promover el diálogo y construir una agenda hacia un nuevo pacto social. En Colombia, Juventudes Transformadoras, apoyado por el PNUD y el UNFPA, impulsa a jóvenes como agentes de paz en zonas afectadas por el conflicto. 3 ejemplos que confirman una tendencia regional. Mucha gente joven está cambiando su futuro. No solamente es formarse uno como joven, sino también quienes estén en ONGs o en organismos, ¿no? Como promover programas de incubación de liderazgos. Acá en Argentina hay varios, hay algunos que ya tienen bastantes años y algunos que son nuevos, que lo que hacen son justamente esto, combinan formación política con skills de comunicación, con herramientas de datos. Informarse y reflexionar, ¿verdad?
pensar el mundo en el que vivimos, qué podemos aportar en él, cómo hacemos nuestro aporte para mejorar la convivencia, escuchar al otro, o sea, ser lo que queremos vivir. Entonces, es un asunto realmente profundo y más todavía cuando hay mucho descontento y también de repente no tenés un sistema educativo especialmente estimulante, por así decirlo, que te lleve a reflexionar en cómo querés vivir, ¿verdad? La generación Z ha demostrado que no es una generación pasiva. Conectados por las redes y movidos por la desigualdad y la desconfianza hacia las instituciones, tienden a participar a través de la protesta. Y en muchos casos, su activismo ha logrado cambios concretos y ha puesto temas urgentes en la agenda pública. Quienes protestan lo hacen por más transparencia, oportunidades y un Estado que los escuche. Su reto será transformar ese ímpetu en propuestas duraderas y en estructuras que funcionen. Si lo logran, habrán definido una nueva forma de hacer política. Hasta el siguiente capítulo. Adiós.